Chicos, los saludo con gusto y les doy la bienvenida a nuestro segundo video tutorial correspondiente a la materia de Access y vamos a crear nuestra respectiva base de datos. Para ello es importante tener presente el siguiente concepto. Imaginemos que tenemos una mandarina. Esta mandarina o naranja china, también como se le conoce, al verla entendemos que es un objeto, es una naranja. Pero al abrirla, sabemos de antemano que está compuesta por diferentes gajos de manera interna. Ahora, de la misma manera, nuestras bases de datos por fuera podemos decir es una base de datos, es un archivo. Sin embargo, por dentro sabemos que nuestras bases de datos pueden estar conformadas por una, por dos, por tres. La estructura interna siempre está conformada por tablas. Bueno, ¿cómo creamos una tabla? Lo vimos en el video tutorial anterior. Para ello les presento el programa de Access y vamos a recordar cómo creamos una tabla. Menú crear, y en este caso la primera manera, el primer concepto para abrir en el cual nos enfocamos en el video anterior es en tabla. Le doy clic y entonces ya se me creó una tabla. Casi como en la estructura de Excel. Para los que conocemos Excel, sabemos que Excel está conformado por columnas y por líneas. En este caso, Access está conformada también por columnas, pero en este caso le vamos a llamar campos. Sin embargo, las líneas que también conforman esta tabla le vamos a llamar registros. Aprendámonos muy bien esos conceptos para poder utilizarlos con regularidad. De la misma manera en cómo se crean hojas en Excel, nosotros en Access creamos tablas. En este caso, veamos que esta pestaña sobresaliente, como si fuera de un folder, nos está dando el nombre de la tabla. Por default, cuando nosotros creamos una tabla a la que no le hemos puesto nombre, ¿sale? El programa no los aplica. En este caso, esta tabla se llama tabla 1, ¿verdad? Bien, ahora pongan mucha atención. Vamos a crear una segunda tabla. Esta es la información que marca la diferencia entre el video anterior al video de hoy. La manera en cómo vamos a crear otra tabla puede llegar a ser igual, pero con una perspectiva completamente diferente. Para ello nos vamos al menú crear y ahora en vez de irnos a tabla, vámonos con el vecino que es el de diseño de tabla. Por favor, demos clic y ya se nos creó una segunda tabla. La primera dándole clic como lo vimos en el video anterior y la segunda como lo vamos a aprender en el video de hoy. ¿Sale? Bien, vamos a regresar a la tabla número 1. Recordemos cómo se fueron creando los campos. Para ello tenemos ya un campo predeterminado y creado por Access, que en este campo se le llama ID, ¿sale? Porque lleva un número. Cada vez que vamos creando un registro o una línea, le va aplicando un número. Bien, el campo que vamos a crear, el primero, está ejemplificado por un color rojo. Vamos a irnos a este triangulito, como lo vimos en el video anterior, para especificar el tipo de información que vamos a aplicar en este campo. Vamos a aplicarle texto corto. ¿Por qué? Porque en este encabezado, en este título del campo, vamos a ponerle nombre del empleado. ¿Sale? Le damos enter para que quede. El segundo campo que vamos a crear le vamos a poner edad, ¿sale? Por lo tanto, escojo el tipo de información como texto corto. Y el título lo borramos y le ponemos edad. ¿Va? Posteriormente, vamos a crear
otro campo, que en este caso le vamos a poner teléfono. Por lo tanto, voy a escoger el tipo de información como número para cambiarle el nombre y le voy a poner teléfono. Al siguiente campo voy a aplicarle otra que se llama fecha corta. ¿Por qué? Porque voy a ponerle como información fecha de ingreso. Vayan identificando la información que voy a tener que agregar en los diferentes registros. Bien, el siguiente y el último campo que voy a agregar es texto corto, porque quiero agregarle el cargo del empleado, el cargo laboral. Ahí está. Le doy Enter. ¿Cuántos campos formé hasta ahorita? 5, ¿verdad? Nombre del empleado, la edad del empleado, el teléfono del empleado, la fecha de ingreso laboral del empleado, el cargo laboral del empleado. Bien, ¿vieron ustedes cómo se formó? Esto es simplemente un recordatorio. Para poder llenar los registros, voy a darle clic y voy a poner Omar Sánchez Romero. Ese es el primer empleado. Y vean ustedes que al darle clic, entonces ya el ID que está aquí, que es el campo que por default me crea Access en este tipo de tabla, el número 1. ¿Por qué? Porque es la información del empleado número 1. Es un número autoconsecutivo, ¿sale? Vamos a crear otro aquí abajo y vamos a ponerle el nombre de María. ¿Les parece? Y al momento de escribir en ese registro me puso el número 2. Le doy Enter, ¿sale? Y así consecutivamente. En el tercero todavía no se lo pone el número 3, pero desde el momento en que yo pongo el siguiente nombre, vean ustedes que ya desde la primera letra, Carlos, ya le puso el número consecutivo. Y lo único que voy a hacer, como vimos en el video anterior, es moverme con las teclas de dirección, ¿sale? O con la tecla tabulador para irle poniendo los respectivos datos a los registros de los campos que yo formé. Bien fácil, ¿verdad? Bueno, pues fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ampliar el ancho de los campos. En este caso, aquí aparece nombre del empleado, pero no se logra percibir bien el título del campo. Lo que vamos a hacer es que en la unión de los dos campos, en esta línea muy similarmente a Excel, me aparece este icono con flecha de dirección izquierda-derecha, le doy clic, lo sostengo y lo arrastro a manera de ir creando el ancho adecuado del campo. Bien, en el caso de la edad está perfecto. En el caso del teléfono también. En lo que sí yo considero que tenemos que ampliar es donde dice fecha de ingreso y cargo laboral. Ahí está. ¿Qué aprendimos en este video tutorial? A diferencia del anterior, podemos cambiar el ancho de los campos, ¿sale? Como Excel, como lo hacemos en Excel. Pregunta, ¿será que podamos cambiar también el alto de los registros o de las líneas que aparecen ahí? Sí, efectivamente, sí lo podemos hacer. Pongan atención. Lo que vamos a hacer es muy similar como si lo hiciéramos en Excel o como si lo hiciéramos en una columna o en un campo, como lo hicimos aquí. Lo que vamos a hacer es posicionarnos exactamente en la línea, en la frontera de las dos líneas, ¿sale? O de los registros, aquí precisamente, donde ahora aparece la flecha dirección superior-inferior, le damos clic, lo arrastramos, pero vean ustedes que a diferencia de Excel, sucede algo muy particular. Vamos a ampliarlo lo suficiente, ¿les parece? Ya lo hice, ahora observan o logran ustedes observar y detectaron cuál fue la acción particular que me hizo Access. En este caso, vean ustedes que no solamente me amplió el alto del registro en la que yo solicité, sino que me lo hizo en todas. Vuelvo a hacer lo mismo para que vean que al momento de querer alterar una, me alteró todas las demás. Miren,
Lo voy a hacer hasta acá y vean ustedes que todas las demás también me hizo lo mismito. ¿Vieron? Entonces podemos ampliar el ancho de los campos y lo alto de los registros. Algo que quiero que se den cuenta, por favor, es de que al colocar los campos, al ir creando los campos, como si fueran columnas, se van creando en sentido horizontal. Nombre del empleado y a un lado está edad. A un lado está teléfono. Y se va yendo, como quien dice, de izquierda a derecha, en sentido horizontal. Perfecto. También hay otro punto. Sabemos de antemano el tipo de información que le estamos poniendo porque estamos poniendo como encabezado nombre del empleado. En este caso, ¿qué pusimos? ¿Número o texto corto? Texto corto. En el caso de la edad, por ejemplo, ¿qué pusimos? ¿Número o texto corto? Número. ¿Por qué? Porque la edad está basado en números. Perfecto. Teléfono, números. Fecha de ingreso, texto corto. Cargo laboral, pues texto corto. Defino el tipo de información, el tipo de campo que le estoy aplicando por la información que estoy solicitando, pero no porque lo visualice, no lo puedo visualizar, no lo estoy viendo. Bien, ya que entendimos ese aspecto, vamos por favor a la elaboración de nuestra tabla en la tabla 2, desde una perspectiva completamente diferente. Bien, vean ustedes cómo está estructurado y vean ustedes cómo se va a solicitar la información. Nombre del campo. A diferencia de la tabla 1, que por default me pone el primer campo, que es el ID, como número consecutivo, la tabla 2 no lo tiene. Para ello se lo voy a poner. ¿Les parece? Y voy a poner ID, por ejemplo. Si quiero bien y si no, pues no se preocupen. Pero le voy a poner ID a manera de que vaya haciendo un consecutivo. Bien, el tipo de dato que voy a poner sobre ID, en este caso, al darle clic, le voy a poner autonumeración para que se vaya haciendo de manera consecutiva, de manera automática. Ahí va. El segundo, bueno, pues vamos a poner los mismos campos de la tabla 1. Nombre, ¿les parece? Nombre del empleado. Ahí está. Y vamos a aplicarle el tipo de dato texto corto. Bien. El siguiente sería edad. Y a un lado vamos a darle clic para que sea texto corto. No, le vamos a cambiar a número. En el siguiente le voy a poner teléfono. ¿Vieron? Y en este caso sigue siendo texto corto. Número. El siguiente sería fecha de ingreso del empleado. Y en el tipo de datos le vamos a poner fecha y hora. Ahí está. En el siguiente, por último, sería cargo laboral. Y le vamos a aplicar el tipo de dato texto corto. ¿Ya identificaron esa diferencia? En la tabla 1 va aplicando los campos como si fuera en sentido horizontal, pero en el caso de la tabla 2 lo va aplicando como si fuera en sentido vertical, uno sobre el otro. Otra gran diferencia que resaltamos es de que en la tabla 1, en donde creamos el campo de nombre empleado, sabemos que es texto corto, pero no lo vemos. En el caso de la tabla 2, sabemos que está el campo nombre del empleado, pero sí podemos visualizar el tipo de dato, texto corto, y así consecutivamente. Otra diferencia que pudimos ver es que en la tabla 1, por default, me formó el campo ID y solito determinó que fuera una autonumeración, 1, 2, 3. Y si sigo aplicando información, 4, 5, 6. Pero en el caso de la tabla 2, en esta manera de crear una tabla,
no me pone por default el ID, ¿sale? Ni la autonumeración. Yo se la tuve que poner. ¿Ven ustedes esas diferencias? Bien. Sin embargo, hay otro concepto donde dice descripción. También es importante denotar que esta descripción es opcional. Por ejemplo, vamos a poner en el caso del empleado, texto corto. ¿Qué estamos solicitando esa información? Sería nombre, ¿sale? Nombre del empleado. Por eso dice que es opcional, porque nos pide una descripción de lo que estamos solicitando en el campo nombre del empleado. Pero podría ser lo mismo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, para ser más específico, en teléfono, ¿sale? Podríamos decir número de celular preferentemente, o de lo contrario, número telefónico de casa. ¿Qué entiendo aquí? Que preferentemente y ante todo va el número de celular, pero si no lo tiene, bueno, pues entonces el teléfono de casa, pero que no se vaya a esa casilla sin llenarse. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el caso de fecha de ingreso, ¿qué podríamos escribir en descripción? Por favor, escribir el tipo de empleo que tiene el trabajador. Como si fuera una pestaña simplemente para ¿qué me está pidiendo la persona que creó esta base de datos? Bueno, ponemos una descripción, aunque es opcional. Vimos que donde está nombre del empleado, pues a lo mejor no era necesario poner. Donde está la edad, pues ¿qué descripción vamos a poner? La edad es la edad, no es necesario ponerla. Por eso nos dice que es opcional. ¿Ven ustedes la diferencia de crear una tabla? Es lo mismo, nada más que desde una perspectiva completamente diferente. Lo que vamos a hacer a continuación es guardar nuestras respectivas tablas. Para ello nos vamos a la tabla 1. Botón secundario sobre este nombre, sobre la pestaña, y le decimos guardar. Al momento de guardar le voy a poner ejemplo 1. ¿Les parece? Ejemplo 1. Y le digo aceptar. ¿Cómo se llama esa tabla? Ejemplo 1. Ahora, en la tabla 2 les voy a pedir que le pongan de nombre guardar y le van a poner ejemplo 2. Ahí está. A ver, permítame, es que me equivoqué. Ejemplo 2. Aceptar. ¿Cuáles son las tablas? Aquí le dicen ustedes que sí, porque me está pidiendo que identifiquemos prácticamente una clave principal. Más adelante se los voy a explicar. Le dicen que sí, ¿sale? Bien, ahora ya tenemos dos tablas con sus respectivos nombres. Viene a continuación algo muy interesante. Vamos a conocer primero y antes que nada una parte fundamental de la estructura de nuestro programa de Access. Y es la parte izquierda, extrema izquierda que tenemos a un lado de las tablas. Aquí podemos tener todos los objetos que conforman nuestra base de datos. En este caso nos está especificando que tenemos dos tablas. Una se llama ejemplo 1, aunque lo podemos visualizar aquí, y otra que es ejemplo 2, que la podemos también visualizar aquí. ¿Cómo se llama esta sección? Esta sección se llama panel de navegación, porque en su momento también puedo darle doble clic y cambiar de tabla por tabla, ¿verdad? Eso podría servirnos mucho si es que tenemos un gran número de tablas en esta base de datos. Si en algún momento este panel de navegación no les aparece, no es visible, no se preocupen, no se asusten. Lo único que puede suceder es que esté minimizado o reducido. Para ello observen por favor que aquí en la parte de arriba tenemos un botón
y este sirve para cerrar o abrir, cerrar o abrir, minimizar o maximizar nuestro respectivo panel de navegación. Otro punto que es muy importante que ustedes entiendan o comprendan muy bien en el uso y en el manejo de nuestras tablas es una herramienta que se encuentra en el menú Inicio. Esta herramienta es la herramienta Ver. En este botoncito que está aquí en este triangulito le damos clic y se nos despliega dos maneras de visualizar nuestra tabla. Lo que quiero por favor es de que identifiquemos muy bien que el ejemplo 1 es la manera en cómo aprendimos en el video anterior. Y en el ejemplo 2 es la manera en el que aprendimos el día de hoy. ¿Sale? Pero bueno, miren, vean ustedes, ahorita se encuentra de la misma manera. Pero no se preocupen, la idea es la siguiente. En el ejemplo 1 puedo irme al menú Ver y puedo darle a donde dice Vista Diseño. Y ahora lo estoy viendo de la segunda manera en cómo aprendimos el día de hoy. Si esta tabla, ejemplo 1, la quiero visualizar como realmente la formé, sería vista hoja de datos. ¿Ya lo vieron? Ahora, el ejemplo 2, yo no la formé así, ¿verdad? La formé de la otra manera, originalmente, cuando la creé. Bien, en este caso, ¿cómo la puedo visualizar de la manera en cómo la creé? Bueno, en este caso la formé vista de diseño. Ahí está. ¿Vieron? Pero si yo la quiero ver de la otra manera, me voy al menú Inicio, en la herramienta Ver, le doy clic en Vista Hoja de Datos. Sin embargo, no es necesario tampoco que nosotros nos vayamos a este triangulito. ¿Por qué? Porque aquí arriba simplemente ya queda activada la manera contraria en la que se encuentra. Por ejemplo, en el ejemplo 2, le doy clic y se me cambia a la otra vista. Le doy clic y se me cambia a la otra vista. Y miren, ¿cómo lo cambio? Simplemente, ¿por qué? Porque aquí ya me da un acceso directo para las diferentes maneras de poder verlo, que sería aquí a través del botón de este triangulito. En el ejemplo 1 se encuentra de esta manera, pero lo quiero cambiar de la otra, le doy clic. O simplemente de esta, o le doy clic. ¿Verdad que está muy sencillo? Por último, chicos, lo único que les quiero comentar es una opción muy sencilla y fundamental en todos los programas. Es la opción del botón secundario, que en este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cargo laboral. Nos vamos a poner en esta parte inicial del registro o de la línea, como le quieran llamar ustedes, y botón secundario al decirle eliminar fila. Nos dice que si estamos de acuerdo en eliminar, porque se va a eliminar y le decimos que sí, y se eliminó la fila o el registro. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer botón secundario y le decimos cortar. ¿Sale? Al cortarle, lo ponemos aquí y ahora en este caso le decimos pegar. Y ahí está. ¿Vieron? Muy buena utilidad. Casi en todos los programas, si no es que me atrevo a decirle que en todos está, por default. Botón secundario, copiar. Y en este caso nos ponemos aquí y le decimos pegar. ¿Vieron? Ya se repitió. Esta fila que está entre estas dos, que no me sirve para nada, vamos a darle botón secundario, eliminar. ¿Les parece? Y ahí está. ¿Qué pasaría si yo le doy aquí, botón secundario, y le digo insertar filas? Se insertó. ¿Vieron ustedes? Bien. Chicos, practiquen estas herramientas. También practiquen, por favor, la manera en cómo crear una tabla. De la manera 1, ¿sale? En la tabla, como el ejemplo de la tabla 1, ¿sale? O la tabla 2, como lo quieran ustedes. Sí, deseo guardar. Ahí está, ya existe un campo teléfono. Muy bien.
Ahí está. Es que como lo alteré, le digo que sí. Practiquen la manera de crear una tabla como tabla o practiquen la manera de crear una tabla como diseño de tabla. Una vez que ya lo hayan hecho, como yo lo hice en el ejemplo 1, en el ejemplo 2, entonces lo único que van a hacer es también practicar del botón inicio la manera de visualización. ¿Les parece? La manera de visualización mediante vista hoja de datos o mediante vista de diseño. ¿Alguna duda, chicos? Cuídense mucho, por favor. Estoy para servirles. Hasta el próximo video tutorial. Cuídense.